Le decimos al Señor, esta es la palabra de Dios y cuando se abra estaré atento para escucharla, reverente para oírla, emocionado para aprenderla y sensible para recibirla. Que Dios bendiga su palabra. Amén. Muy bien, abra allí su Biblia en Hechos capítulo 17. Es un texto de las Escrituras o varios pasajes de las Escrituras que hemos estado leyendo solamente como un puente para lo que hemos estado discutiendo en esta serie de mensajes que hemos estado haciendo sobre Dios. En Hechos capítulo 17, el versículo 22 al 27 nada más, aunque para entender todo el contexto de lo que Pablo está diciendo del versículo 22 al 27 vale la pena leer desde el 16, pero lo hemos leído, así que creo que usted está familiarizado con ello. En el versículo 22, una vez que Pablo se le da la oportunidad de hablar a estos filósofos de Atenas, Grecia, dice el versículo 22 que se puso en pie en medio del Areópago y dijo: varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos, porque pasando y mirando vuestros santuarios hallé también un altar en la cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido. Al que vosotros adoráis pues sin conocerle es a quien yo os anuncio. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen a Dios si en alguna manera palpando puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Vamos a pedir la bendición del Señor en esta tarde. Padre amado, gracias te damos nuevamente por toda esta semana, Señor, que nos permitiste la vida. Gracias por toda la provisión que hiciste para que nuestras vidas, Señor, siguieran su curso. Gracias por la provisión de todo lo necesario, Señor, mi Dios, tanto en lo personal, en lo espiritual, Señor, como en lo material. Y gracias, Padre, por la revelación de tu palabra. Ayúdanos, Padre, a tomar este tiempo, Señor, con suma reverencia, Señor, con un profundo deseo de conocer más y entender mejor, Señor, lo que tú has dejado escrito, Señor, y sobre todo profundizar más, Señor, sobre el conocimiento que debemos de tener de ti, Señor. Bendice, Señor, el mensaje de tu palabra, que nos estimule, que nos aliente, Señor, y que sobre todo, Señor, nos edifique, para que el resultado sea, Señor, una vida de obediencia, una vida de adoración y de servicio a ti, Señor. Te alabamos y te damos gracias, Señor, por tus bendiciones, por tu infinita misericordia, Señor, hacia nosotros. En Cristo Jesús, nuestro Salvador, oramos, Señor, y te damos gracias. Amén. Asiento, por favor, hermanos, asiento. Ludwig Fergach fue un filósofo alemán, materialista y ateo. Es considerado como el padre intelectual del humanismo. Por supuesto, siendo un ateo, dijo él en una ocasión esto: que Dios creó al hombre a su imagen no puede ser más que otra cosa que el hombre creó a Dios a su imagen. Que Dios creó al hombre a su imagen no puede ser otra cosa que el hombre creó a Dios a su imagen. Y al parecer, hermanos, esa es la postura de mucha gente, que el humano o el hombre ha sido quien ha creado realmente a Dios. Que nosotros somos los que trajimos a nuestra mente esa idea de Dios por diferentes razones. Y cuando nosotros nos damos cuenta acerca de lo que eso significa,
en el conocimiento que las personas tienen de Dios, hermanos, nos damos cuenta que hay una terrible realidad, hermanos, y esa realidad es que la mayoría de las personas no solamente niegan la existencia de Dios, sino también ignoran todo aquello que Dios ha dejado revelado en su palabra, ha dejado revelado en su creación para poder conocerle. Para nosotros, hermanos, es muy importante que hablemos sobre la existencia de Dios. Porque solamente es a través de la existencia de Dios, hermanos, que nosotros podemos orientar nuestra vida, hermanos, de manera correcta para que nosotros podamos vivir de la manera que Dios ha establecido, hermanos. Cuando nosotros no conocemos bien a Dios, caemos en las diferentes formas de idolatría y de filosofías que realmente en sí no nos llevan a nada. Puede que eso nos hayan dado respuestas para muchas incógnitas que el ser humano tiene, pero en realidad no ha sido lo suficiente para satisfacer la necesidad más profunda del hombre, que es su corazón, que es su necesidad espiritual. Por lo tanto, hemos dicho que nuestra meta debe ser siempre avanzar siempre hacia el verdadero conocimiento de Dios, porque el conocimiento de Dios es lo que, hermanos, nos ayuda a nosotros a poder orientar nuestra vida de tal manera que no terminemos siendo presas de la ignorancia, de la idolatría, de la religión o de otras cosas que hay veces le quitan, hermanos, la validez al hecho de que Dios existe y que Él desea obrar en nuestra vida. Desea obrar en nuestra vida. Uno de los aspectos que hemos comenzado a explorar es sobre la existencia de Dios. Es sumamente importante que nosotros no solamente admitamos, hermanos, que Dios existe, sino que tengamos respuestas saludables para nuestra mente, nuestro corazón y las demás personas de que Dios existe, que es real, hermanos, y que Él obra en nuestra vida. Un asunto inicial que comenzamos a explorar sobre la existencia de Dios fue el origen de la idea de Dios. El origen de la idea de Dios. Llegar a ese punto, hermanos, es importante porque eso nos ayuda a nosotros a establecer la primicia que si Dios existe, tuvo que haber un origen en el cual el hombre se basó para poder llegar a aceptar la existencia de Dios tal y como debe ser, no tal y como es ahorita, que a través de muchas formas de religiones y creencias y filosofías. Entonces, comenzamos a explorar este asunto planteándonos la pregunta: ¿de dónde procede la idea del origen de Dios? ¿Cómo el hombre, hermanos, llegó a aceptar o llegó a establecer la existencia de Dios? No cómo lo adora, no cómo cree en Él, porque eso difiere, hermanos, mucho de lo que la Biblia dice. Pero ¿cómo se originó la idea de Dios en el hombre? ¿Cómo el hombre se dio cuenta de la existencia de Dios? Y planteamos tres respuestas a ello. Primero, exploramos y dijimos que el origen de la idea de Dios es una idea innata en el hombre. El hombre, hermanos, muestra evidencias que nace con la intuición, con la noción, con el deseo de adorar a un ser supremo. Nadie tiene que enseñarle al hombre que Dios existe en sí, hermanos. Tal vez él busque pruebas, hermanos, pero la realidad es que cuando nosotros observamos, hermanos, lo que sucede en todas las culturas, en todos los pueblos, en todos los tiempos, siempre ha habido en el hombre esa necesidad, esa inclinación de adorar a Dios. ¿Por qué? Porque se ha evidenciado, hermanos, por la conducta de los hombres, que el hombre, hermanos, tiene la idea de Dios innata en él. Fue creado con esa idea. Y para llegar a conocerlo y adorarlo adecuadamente, solamente tiene que ser expuesto a una forma correcta.
Lamentablemente la mayoría de la gente no ha sido expuesta a una forma correcta de probar esa existencia o esa idea del origen de Dios, y por lo tanto terminan sumidos a veces en ideas o en creencias o filosofías o razonamientos ilógicos acerca de Dios. Pero dijimos que el origen de la idea de Dios es una idea innata en el hombre. El gran teólogo Juan Calvino escribió sobre esta idea, diciendo: aquellos que juzgan correctamente siempre estarán de acuerdo en que hay un sentido indeleble de divinidad grabado en la mente de los hombres. Es así, hermanos, porque fuimos creados con esa idea innata en el hombre. Y luego el doctor W.H. Gifty, en su libro Principios de Teología, dice esto hablando sobre estos textos escritos por Pablo en en Hechos capítulo 17. Él, hablando acerca de la noción que los atenienses tenían de Dios, hermanos, dice: esto significa que la creencia en un Dios personal es algo natural en cada hombre, no como una idea perfecta o completa, sino que envuelve una capacidad para creer cuando la idea es presentada. Por ejemplo, por medio de la palabra de Dios. Si esto es así, esto es una de las instrucciones vitales de la naturaleza humana. Es un verdadero error pensar que nosotros derivamos la idea de Dios de la Biblia y que puede que jamás hayan oído. Es un verdadero error pensar que nosotros derivamos la idea de Dios de la Biblia, ya que el pueblo que jamás ha oído acerca de la Biblia posee una creencia definida en un ser supremo. O sea que la realidad es que no es que nosotros inicialmente tenemos la idea del hombre, o la idea del hombre de Dios vino inicialmente de las Escrituras, porque hay mucho pueblo que nunca ha poseído una copia de las Escrituras, sino es algo que tuvo que haber sido hecho innato en él. Es algo con lo que Dios lo crió. La segunda respuesta que podemos dar a la pregunta de dónde viene el origen de la idea de Dios, dijimos, es que el origen de la idea de Dios no es una deducción de la razón. O sea, hay buenas maneras de razonar cómo todo esto que hay en nuestra creación, hermanos, en nuestra creación misma como seres humanos y en todo lo que vemos en la creación, hermanos, que nos pueden llevar a preguntarnos quién realmente está detrás de todo esto. Pero el razonamiento nunca fue, hermanos, la base por el cual el hombre originó la idea de Dios en su mente. Eso solamente fue el resultado de lo que ya vio. Y acuérdese, le dije que hay algunas pruebas de la existencia de Dios conocidas como racionales. No son las que originaron la idea de Dios en el hombre, hermanos, pero se han usado, hermanos, como un medio por el cual nosotros podemos verificar y comprobar que realmente tuvo que haber alguien que creó todo. Y le hablé de 4 de las principales pruebas que se conocen como racionales para concluir que la idea de Dios o el origen o la existencia de Dios es real, es verdadera. Una fue el argumento ontológico, y esa le dije que es un razonamiento que viene de concluir que el hombre tiene la idea de un ser absolutamente perfecto, que la existencia es un atributo de la perfección y que por lo tanto debe existir un ser absolutamente perfecto. Fue como al menos percibió Anselmo, Descartes y Samuel Clarke, que dijeron, bueno, si hay un ser absolutamente perfecto, eso es posible que el hombre haya concluido que tiene que haber un ser supremo como ese, y que por lo tanto eso originó de alguna manera la idea de Dios en nosotros. Una segunda prueba de la existencia de Dios conocida como racional, le dije, fue el argumento cosmológico. Este argumento se ha formulado en diversas formas. En general se admite así que todo lo que existe en el mundo debe tener una causa adecuada, y siendo así también el universo la debe de tener, es decir, una causa indefinidamente grande. Si todo efecto tiene una causa, alguien causó todo esto, y lo causó alguien que está por encima de toda esa causa, por supuesto. Y de esa manera concluyen, bueno, pues tuvo que haber sido un ser supremo.
No necesariamente el Dios que nosotros clamamos creer, el Dios de la Biblia, pero al menos admite que hay alguien que causó todo lo que ha habido o hay en el universo. Ese es el argumento cosmológico. La tercera prueba que le di para la existencia de Dios como racional es el argumento teleológico, y este argumento es casual y resulta casi una extensión del anterior, y se puede formular así: por donde quiera que el mundo se contemple hay inteligencia, orden, armonía y designio, denunciando así la existencia de un ser inteligente y de firmes designios, tal como lo exige la producción de un mundo tal. Es decir, que el mundo contiene evidencias de una inteligencia y un designio, y por eso conduce hasta la existencia de un ser consciente, inteligente y de invariables designios. O sea, para que haya un reloj tuvo que haber un relojero, en palabras simples. Entonces, si hay una creación, tuvo que haber un creador. Y esa es la manera que algunos razonan y dicen: podemos saber que existe Dios porque aquí hay un diseño, aquí hay una creación. Alguien tuvo que diseñarla y alguien tuvo que haberla creado. Pero acuérdese, si eso es la manera en que en que el hombre originó su idea de Dios en su mente, hay tanta confusión, hermanos, si realmente fue Dios que creó esto. Y si es así, ¿y quién creó a Dios? Entonces, no es un argumento que prueba la existencia de Dios, más bien que confirma, pero no que prueba absolutamente nada. Pero se usa a veces para llegar a una deducción lógica que dice que si hay un reloj, hay un relojero. Si hay un edificio, hay un arquitecto, ¿verdad? Y así sucesivamente. Y por último, la cuarta prueba que se ha presentado para probar la existencia de Dios como racional es el argumento moral, y este argumento, que ha superado a la mayoría de los que acabamos de mencionar, trata de explicar que si hay, hermanos, leyes morales, es porque hay un legislador. Hay alguien que determinó qué es bueno y qué es malo, y ese tuvo que haber sido posiblemente Dios. Y es una manera de presentar el hecho, hermanos, de que todo ser humano, hermanos, se inclina hacia el bien y hacia el mal. Y alguien le ha dicho que esto es malo y esto es bueno. Y de ahí se deduce que la idea es que existe un ser supremo moralmente perfecto que ha determinado las conductas o las inclinaciones de sus criaturas, y por eso ellos saben del bien y del mal. El teólogo Louis Fervor comenta en su teología sistemática sobre lo que el filósofo Emmanuel Kant dedujo de este argumento, y él dice esto: Kant partió del imperativo categórico y de ahí dedujo la existencia de alguien que como legislador y juez tiene absoluto derecho del gobierno sobre el hombre, que determina, en otras palabras, que el hombre es un hombre moral, que tiene inclinaciones tanto buenas como malas, y por lo tanto, obviamente, ese tuvo que haber sido Dios. Entonces, estos argumentos, hermanos, tratan de alguna manera de probar la existencia de Dios. Esto no es lo que realmente hace posible que haya llegado el origen de Dios a la mente del hombre, porque el hombre solamente dedujo todo lo que ya había visto. Ahora, si fue expuesto de una manera equivocada a esas deducciones, es posible que terminen como los atenienses de Grecia, que ellos pensaban que Dios era una estatua, que Dios era una imagen, que podían darle forma y que lo adoraban de maneras materiales. Y obviamente ese no es Dios. Ahora, a menos, hermanos, que la fuente de la idea del origen de Dios no proceda de una fuente más allá de la razón, la lógica o las deducciones, no podremos ni conocer a Dios ni responder a la pregunta fundamental que nos hicimos al principio: ¿de dónde procede el origen de la idea de Dios? Sabemos que no puede ser de la razón, porque primero dijimos que el origen de Dios es una idea innata en el hombre. Segundo, que el origen de Dios no es una deducción de la razón. Por lo tanto, entonces, ¿de dónde procedió la idea del origen de Dios en la mente del hombre? O sea, ¿cómo el hombre llegó a aceptar o llegó a deducir, a razonar
que existía Dios. Y yo creo, hermanos, que esta respuesta que planteamos quizás sea la mejor para responder de dónde vino la idea del origen de Dios. Y eso es, hermanos, que el origen de la idea de Dios no pudo venir sino por una revelación sobrenatural. Nuestra última respuesta a esta pregunta sobre el origen de Dios es tercero, es una revelación sobrenatural. Es una revelación. Dios, hermanos, tuvo que Él mismo revelarse al hombre para que éste pudiera tener la idea de la existencia de Dios. Si lo creó con ese conocimiento, con esa intuición innata, sí hay pruebas que pueden ayudarnos a expandir nuestro razonamiento acerca de la existencia de Dios, pero lo que realmente hizo posible que el hombre pudiera originar la idea de Dios en su mente, aceptar la existencia de Dios como tal, tuvo que haber sido por medio de una revelación sobrenatural. Una revelación sobrenatural. Ahora, el teólogo Charles Hodge comenta sobre esto, sobre la idea que fue una revelación sobrenatural, la que pudo plantar, si se puede decir así, en la mente del hombre que Dios existía. Él dice esto: tenemos que establecer que la existencia de Dios es una realidad objetiva. Se puede demostrar que es un hecho que no puede ser negado racionalmente. Aunque todos los hombres tengan sentimientos y convicciones que demandan la suposición de que Dios existe, es sin embargo perfectamente legítimo mostrar que hay otros factores que necesariamente conducen a la misma conclusión. Una de ellas es la revelación a la que ellos han sido expuestos. ¿Cómo Moisés supo que Dios había creado los cielos y la tierra? Acuérdese que fue Moisés quien escribió el primer libro que se encuentra en la Biblia. Y en el primer versículo Moisés declara que en el principio, ¿quién? Dios creó los cielos y la tierra. El asunto es, ¿Moisés concluyó eso de ver la creación o porque alguien le reveló sobrenaturalmente que Él era el origen de esa creación? ¿Cómo llegó a la conclusión Moisés que Dios creó los cielos y la tierra? ¿Por ver la creación? No. Él concluyó, hermanos, que la existencia de Dios era real porque Dios mismo se lo reveló a él. O sea, Dios se reveló a sí mismo a Moisés. Moisés no dedujo nada. Moisés no probó nada. No observó nada. Cuando dedujo, observó o aceptó, es solamente ya como un resultado de lo que Dios ya le había revelado a él. Y como dice Charles Hodge, una de ellas es la revelación a la que ellos han sido expuestos. El hombre ha sido expuesto a lo que Dios ha revelado, hermanos. Por eso es que sabe que Dios existe. Y estamos hablando de la revelación de Dios de acuerdo a las Sagradas Escrituras. Por supuesto, Charles Hodge dice que hay otras fuentes como nosotros podemos no probar la existencia de Dios, pero más bien confirmar la existencia de Dios. Por lo tanto, hermanos, para nosotros es muy importante esto. Una pregunta, hermanos, que podemos hacernos es: ¿se puede aceptar la existencia de Dios sobre la base de la pura revelación o de la pura fe? O sea, ¿podemos nosotros llegar a la conclusión que Dios existe simplemente y sencillamente porque podemos ejercer la fe? Y la respuesta es sí, hermanos. No necesitamos nosotros que nadie nos pruebe que Dios existe si nosotros ejercemos la fe en una revelación fidedigna. Acuérdese, Moisés no tenía ninguna escritura, pero ¿cómo él supo que Dios había creado los cielos y la tierra? Él tuvo que haber basado esa creencia en una revelación directa de Dios. En una revelación directa de Dios.
Y para nosotros hoy en día, hermanos, que estamos a miles de años después de Moisés, se nos ha dejado una revelación sobrenatural que es idéntica a la de Moisés. Solamente no es audible, pero es real, es verdadera y es tan efectiva como la revelación que se le dio a Moisés. ¿Cuál es esa revelación? La palabra de Dios. La palabra de Dios. Observe cómo el escritor de Hebreos lo pone. En Hebreos capítulo 11, versículo 3, es un pasaje que usted debería de conocer de memoria porque de alguna manera es conocido porque es el testimonio que tenemos de la revelación sobrenatural de Dios, de que Él existe. Hebreos capítulo 11, versículo 3, mire lo que dice, hablando de la fe. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. ¿Qué es lo que, hermanos, originó la idea o la existencia de Dios en la mente del hombre? La revelación directa de Dios, hermanos, al hombre cuando él ejerció esa fe. Cuando él ejerció esa fe. La fe, hermanos, no es un mecanismo para probar nada. El hecho que no podamos probar algo no quiere decir que no existe. Muchos dicen, bueno, pero es que tu fe en ese Dios está basado solamente en la Biblia. Entonces, no me puedes explicar por medio de tu fe estas cosas que suceden en el universo. Es verdad, no podemos explicar todo lo que sucede en el universo y ni siquiera no podemos explicar la existencia de Dios a menos que no tengamos el mecanismo de la fe o a menos que no ejerzamos la fe. ¿Por qué? Porque la fe no es un argumento para probar la existencia de Dios. La fe es algo que se ejerce para aceptar, para dar por hecho de que Dios existe. Y tiene que ser así, hermanos, porque Dios no quería que probáramos su existencia, Dios quería que aceptáramos su existencia. Por eso el escritor de Hebreos dice, por la fe entendemos, o sea, la única comprensión que tenemos de todo lo creado es que Dios existe, que Él lo creó todo, tal como se lo dijo a Moisés o como lo escribió Moisés. Entonces sabemos que la razón no puede probar nada, solo puede confirmar lo que ya existe. El teólogo Louis Schaeffer comenta acertadamente sobre esto en su teología sistemática. Cito lo que él dijo acerca de esta idea de que es por medio de la revelación sobrenatural que Dios se da a conocer a nosotros. Todas las limitaciones, escribe Schaeffer, e imperfecciones humanas son reflejadas en el ejercicio de la razón humana. El hombre, siendo finito, es confrontado con el hecho de que sus primicias y sus deducciones frecuentemente son distorsionadas por el error. Los argumentos naturistas que han sido expuestos por los grandes metafísicos han tenido su origen y mayormente en los antiguos, pero cuando se permite fuera de la revelación, estos argumentos han conducido a nada más real que a los ídolos mudos de la filosofía, desestimada por el filósofo e ignorada por la multitud, reconocida en privado pero desconocida y olvidada en el mundo. En otras palabras, Louis Schaeffer dice, mira, es solamente a través de la revelación que realmente el razonamiento que se deduce que existe Dios puede ser válido, pero solamente con una revelación. Sin la revelación podemos hacernos miles de ideas acerca de dónde vino Dios o si Dios existe o cómo es. Eso es lo que le sucedió a los atenienses de Grecia. Ellos llegaron a la idea de Dios basándose en el razonamiento. Pero cuando el razonamiento se expone o se une a la revelación, entonces podemos tener una respuesta correcta. ¿De dónde vino todo? ¿Quién creó todo? Dios, porque Dios existe como creador. Por lo tanto, para nosotros es una confirmación, hermanos, que tenemos de las Escrituras. El hombre siempre ha tratado de probar o negar la existencia de Dios por medio de razón o por medio de las deducciones, hermano. Por eso encontramos mucha oposición en cuanto a la existencia de Dios.
Pero la razón del hombre es limitada porque es imperfecto. De hecho, son estos medios los que han llevado al hombre precisamente a negar la existencia de Dios. Cuando el hombre, hermanos, no ha sido expuesto a una revelación sobrenatural de Dios mismo o de su palabra, obviamente que va a negar la existencia de Dios o va a exigir pruebas de la existencia de Dios. Yo no exijo pruebas de la existencia de Dios, hermanos. Yo confirmo esas pruebas. Si hay un reloj, ¿cómo es la única manera que yo sé que ese reloj fue hecho? Cuando encuentro al relojero. Y el relojero me dice a mí cómo él creó ese reloj. En el Salmo capítulo 14, versículo 1, obviamente está la declaración de aquellos que quieren llegar a la idea del origen de Dios en sus mentes a través de algún razonamiento. Salmo 14:1, mire lo que dice. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. ¿Por qué él quiere encontrar explicaciones y él quiere hacer deducciones basadas en el razonamiento? Y dicen, no puede ser que exista Dios. No hay una explicación para todo. No hay pruebas de ello. Claro, porque él no ha sido expuesto a una revelación correcta acerca de Dios, a una revelación sobrenatural. Por lo tanto, hermanos, para nosotros es importante. Nuevamente el teólogo Louis Schaeffer agrega sobre esta postura. Por medio de la palabra de Dios escrita, el hombre ha venido a poseer la verdad en su forma más absoluta. Las tenues luces de la intuición, la tradición y la razón están sumergidas dentro de la irradiación refulgente de la verdad revelada. La razón y la revelación son factores vitales. Sin embargo, la revelación sobrepasa a la razón, así como la palabra de Dios sobrepasa los pensamientos humanos. Hermanos, hay muy buenas razones que se han dado para creer en la existencia de Dios, pero todas, hermanos, quedan por debajo de una revelación genuina, fidedigna, verdadera, real de la palabra de Dios. No hay manera, hermanos, que vamos a llegar a responder de dónde vino la idea del origen de Dios en la mente del hombre si nosotros no miramos la revelación que Dios nos ha dejado. La realidad es que si el hombre va a creer en la existencia de Dios y que la idea no se originó en su mente por medio de la razón, tenemos que entender, hermanos, tuvo que haber una revelación sobrenatural que le dijo al hombre de la existencia de Dios. O sea que tuvo que Dios directamente revelarle al hombre su existencia. Y no lo hizo para probar su existencia, lo hizo para ¿qué? Confirmarla. Dios no se le presentó a Moisés o Dios no dejó la Biblia, hermanos, para probarnos su existencia, es simplemente para confirmarnos su existencia. Cuando leemos las páginas de las Escrituras, hermanos, confirmamos que Dios existe. ¿Por qué? Porque obviamente en ella encontramos las razones y las explicaciones de mucho de lo que para nosotros todavía es oscuro. Cito lo que agrega a esto el teólogo Charles Koch hablando acerca de la revelación. Él dice eso: Dios es realmente lo que creemos que Él es, en tanto que nuestra idea de Él quede determinada por la revelación que Él ha hecho de sí mismo en sus obras, en la constitución de nuestra naturaleza, en su palabra y en la persona de su Hijo. Todos los teólogos, hermanos, están de acuerdo que es solamente la revelación de la palabra de Dios, la revelación de sí mismo al hombre, lo que originó realmente la idea de Dios en la mente del hombre. Ahora, cuando eso sucedió, hermanos, acuérdese, a través de las generaciones, cada generación ha sido expuesta a la idea de Dios de diferentes maneras. Pero mientras se hayan mantenido, hermanos, en la revelación de la palabra, siempre el hombre va a tener
confirmada la existencia de Dios, y no va a torcer ninguna de sus ideas acerca de Dios. Siempre las va a mantener correctas. Por eso es tan importante, hermanos, que la palabra de Dios sea predicada, porque es la única manera que ilumina, es la única manera que florece, hermanos, la idea correcta de Dios en el hombre y la manera en que él lo debe de adorar. Eso es exactamente lo que Pablo insinuó, hermanos, cuando describió que la única forma que el hombre puede tener una idea correcta del origen de Dios es a través de un medio sobrenatural. ¿Por qué? Porque sin ese medio sobrenatural, sin esa revelación sobrenatural, el hombre no pudo concebir, hermano, no pudo deducir solamente de sus razonamientos o solamente al ver la creación que Dios existía. Tuvo que haber una fuente sobrenatural. Mire cómo lo explica Pablo en 1 Corintios capítulo 2, versículo 11. 1 Corintios capítulo 2, versículo 11. Es una buena manera de poder verlo desde la perspectiva de Pablo. Mire lo que dice Pablo. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el espíritu del hombre que está en él? Y fíjese bien lo que dice Pablo: así tampoco nadie conoció las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios. En otras palabras dice, nadie puede conocer realmente acerca de Dios, de las cosas de Dios, en este caso de la existencia de Dios, a menos que no haya sido una revelación sobrenatural, venida de Dios. En este caso Pablo menciona uno de los agentes por el cual Dios reveló su existencia al hombre. ¿Cuál? El Espíritu Santo. Porque sabemos que esa revelación vino desde una fuente trinitaria, si se puede decir así. No solamente Dios el Padre, sino Dios el Hijo, Dios el Espíritu Santo han estado involucrados en una revelación para el hombre, para que éste pueda concebir la idea de Dios correctamente. Y que si la idea de Dios vino al hombre, no se originó en la creación, no se originó en su razonamiento, en sus deducciones, en sus lógicas, se dedujo solamente del hecho de que Dios se reveló a sí mismo a ellos, que Dios se lo reveló a ellos. Dice Pablo, así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y Él nos las ha revelado de esa manera. En el versículo 14 confirma eso, porque el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En otras palabras, esta revelación es sobrenatural, es espiritual, y por supuesto por eso hay hombres que no pueden entender, que no pueden comprender, que niegan la existencia de Dios, que niegan el origen de Dios. ¿Por qué? Porque no pueden entender, les son locura. Que Dios haya creado todo en 6 días es una locura. Que Dios gobierna todo con la perfección es una locura. La pura idea que Dios existe es una locura. Y para mucha gente así es, que es una locura. Entonces el problema principal del hombre, hermanos, es que cuando ese hombre no ha sido expuesto a una revelación sobrenatural de Dios, o que viene de Dios, obviamente él va a tratar de explicar la concepción de Dios en su mente de maneras racionales. Entonces la idea del origen de Dios, hermanos, no ha llegado por medio del razonamiento, aunque hay muy buenos razonamientos por los cuales podemos conocer más a Dios. Es solamente a través de una revelación sobrenatural que podemos tener una idea y una creencia correcta de la existencia de Dios. La fuente, hermanos, del origen de Dios en nuestra mente no vino por lo que nuestros padres nos dijeron, o no debe de venir. Viene y ha venido desde generaciones pasadas, hermanos, hasta llegar al primer hombre, solamente a través de una revelación sobrenatural. ¿Quién le habló a Adán y a Eva, hermanos? ¿La creación? No. ¿Le habló quién? Dios. ¿Cómo supo que Adán que existía Dios? Porque Dios se reveló a él de una manera sobrenatural.
En ese momento era la palabra hablada, no era la palabra escrita, pero sigue siendo la palabra, hermanos. O sea, es una revelación sobrenatural de Dios. La fuente de la idea del origen de Dios, hermanos, es la revelación sobrenatural que Dios ha dado al hombre. ¿Y cómo ha llegado esa revelación sobrenatural con la cual podemos responder de dónde se originó la idea de Dios en el hombre, hermanos? Bueno, esa revelación sobrenatural que nos capacita para creer en la existencia de Dios ha llegado a ser una revelación de Dios por medio de su palabra. Y pareciera simple, hermanos, de decir o concluir. ¿Sabes qué? La única manera que podemos tener una idea acerca de la existencia de Dios es por medio de la revelación de la palabra de Dios. Oh, pero yo no creo en la palabra. Pero eso no va a probar que Dios no existe, porque no es la fe, es la revelación. Es la revelación de la palabra. Muchos tienen fe, los atenienses tenían fe, o sea, creían que existía Dios. Pero ¿cuál era su error? Que habían sido expuestos de una manera errada a la idea de la existencia de Dios, y ellos creían en la existencia de Dios de una manera equivocada. Entonces, Dios, hermanos, se ha revelado a sí mismo al hombre. En los tiempos pasados fue por medio de una revelación hablada de Él, ahora es por medio de una revelación escrita por Él, usando instrumentos humanos. Por lo tanto, nosotros podemos agregar, hermanos, que hay formas en las que Dios, hermanos, por medio de esa revelación sobrenatural que ha hecho que ha hecho al hombre, podemos comprobar su existencia. Comprobar en el sentido de que la aceptemos, no tanto de que expliquemos todo lo que sucede en este universo o todo lo que es Dios en sí. ¿Cómo podemos explicar que Dios es eterno? ¿Cómo podemos explicar que nadie creó a Dios, que Dios existe en la eternidad, que Dios está fuera del tiempo? Tal vez no lo podamos explicar, pero sí hay una revelación, hermanos, que Dios nos ha hecho de su existencia, y cuando observamos todo lo que Él hizo, todo lo que hay en este universo, confirmamos, hermanos, la existencia de Dios, pero porque ya se nos ha dado una revelación sobrenatural. ¿Dónde usted sacó la idea de que Dios creó esto? ¿De aquí? ¿De dónde la sacó Adán? De aquí. No estaba escrita, pero sí estaba hablada. Y Dios habló su palabra y la reveló a Adán para que él pudiera ver que Dios había creado todo. Entonces, es una revelación de Dios por medio de su palabra. En otras palabras, hermanos, la creación es un testimonio de la existencia de Dios. ¿Dónde sabemos acerca de la creación? ¿Dónde sabemos que es Dios quien creó todo? En la palabra de Dios. Este es el testimonio que tenemos, hermanos, sobre el origen de todo lo que existe, incluyendo a Dios. Incluyendo a Dios. ¿Por qué? Porque la creación es un testimonio de la existencia de Dios. No es el origen de donde vino la idea de Dios, pero es una confirmación de que Dios existe porque hay una creación. Y Él reveló que esa creación fue hecha por Él. En el Salmo capítulo 19, versículo 1 y 2, que es el salmo que leyó el hermano Carlos, dice que los cielos cuentan la gloria de Dios. Que la creación es un testimonio de que Dios existe, hermanos, y sabemos eso porque Él nos los ha revelado. ¿En dónde? En su palabra. La creación ha sido una manera en que Dios ha revelado su existencia, su presencia, sus obras al hombre. Cuando decimos que creemos en la existencia de Dios, es una idea que se origina, hermanos, porque nosotros hemos consultado lo que dice la palabra de Dios. Y en la palabra de Dios está expresado que la creación es una manera en que Dios se nos dio a conocer. Eso es lo que dice Romanos 1, 19 y 20, ¿verdad? Que los hombres, hermanos, conociendo a Dios por medio de lo que Él había creado, negaron su existencia. Pero ellos tenían una confirmación de que Dios existía. Entonces,
El teólogo Louis Schaeffer dice esto sobre la relación de la revelación de Dios en su palabra y en su creación descrita en ella. Me encanta lo que él dice porque él unifica esto de la creación y la revelación para ayudarnos a entender que realmente la idea del origen de Dios vino como una revelación de Dios. Él dice, el libro de la naturaleza es tanto el libro de Dios como lo es el libro de la revelación. El universo es su obra y por lo tanto tiene que atestiguar su persona, y hasta donde pueda avanzar manifiesta sus caminos. La voz de la naturaleza y la voz de la revelación, al proceder de la misma fuente, tienen que armonizar. Ninguna de las dos puede ser despreciada con impunidad. Entonces, tenemos la creación, hermanos, como una revelación de lo que Dios sobrenaturalmente reveló en su palabra. Toda la explicación que podemos dar de la creación, hermanos, es simple. Dios la creó. ¿Cómo lo sabemos? Él lo reveló en su palabra. Él lo reveló en su palabra. No tenemos ninguna otra fuente. Dios, hermanos, nos ha hecho una revelación sobrenatural de Él, y cuando Él describe su creación, está dando un testimonio de que existe, y su obra, y no solamente que existe, sino que su obra es continua. Dice el libro de Génesis 1:1, en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Y cuando dice que Dios creó los cielos y la tierra, no paró allí, continuó haciendo una obra y continúa haciendo una obra. Él sustenta el universo, Él está al tanto de todo lo que sucede en su creación. ¿Por qué? Porque quiere que siga siendo la creación un testimonio de su existencia, porque Él lo reveló así en su palabra. Una segunda cosa que podemos agregar a esto de la revelación de Dios por medio de su palabra, no solo que la creación, hermanos, es un testimonio de ella, sino que la razón fundada en la revelación pueden reconocer la existencia de Dios. Es verdad, el razonamiento no es lo que nos lleva a probar la existencia de Dios, pero el razonamiento, cuando se une a la revelación, puede darnos grandes evidencias, hermanos, grandes confirmaciones de que Dios existe. Observe cómo lo pone el profeta Isaías en el capítulo 40, versículo 26. Este es un versículo que me llamó mucho la atención en el sentido de que hace preguntas retóricas, hermanos, que apuntan a que el hecho de que Dios reveló por medio de su palabra que usando la razón podemos nosotros concluir que existe Dios. Isaías capítulo 40, versículo 26. Mire lo que dice. Este es el profeta hablando por mandato del Señor. Mire lo que dice: levantad en alto vuestros ojos. Este es Dios hablando. Levantad en alto vuestros ojos y mirad quién creó estas cosas. Él saca y cuenta su ejército, a todas llama por sus nombres, ninguna faltará. Tal es la grandeza de su fuerza y el poder de su dominio. Dice él, mira, observa todo lo que yo he creado. Observa todo el gobierno, todo el poder, toda la autoridad, toda la soberanía que tú ves en la creación, y te vas a dar cuenta que nadie pudo haber hecho sino solamente yo. Y por supuesto es una revelación que Dios le está dando ¿a quién? Al profeta, al hombre de Dios. Entonces podemos concluir como lo que dice Louis Schaeffer allí, que cuando se une la revelación y la razón, podemos entender algo de eso. El teólogo Louis Berford atinadamente comenta sobre esto. Cito de su teología sistemática. Él vuelve a decir lo importante que es la revelación. Él dice: sin la revelación el hombre jamás habría sido capaz de adquirir el menor conocimiento de Dios. Y no obstante que Dios se ha revelado objetivamente, no es la razón humana la que descubre a Dios, sino Dios quien a sí mismo se descubre ante el ojo de la fe. Sin embargo, y esto es sumamente importante, hermanos, sin embargo, para la santificada razón humana, el estudio de la palabra de Dios, el hombre puede, bajo la dirección del Espíritu Santo, adquirir un siempre creciente conocimiento de Dios. Cuando, hermanos, vemos toda esta creación y luego vamos a las Escrituras, leemos, hermanos, como David, nos quedamos admirados, hermanos, y leemos lo que Dios hizo, cómo Dios lo hizo, cómo Dios lo creó, con qué poder lo hizo, con qué inteligencia, con qué sabiduría, hermanos. Uno llega a la conclusión, claro que existe Dios.
¿Por qué? Porque razonamos, hermanos, no en base a razonamientos humanos, sino en razonamientos que se confirman aquí en la palabra de Dios. Muchos hermanos que han defendido una posición en contra del aborto han llegado a la deducción, hermanos, que la Biblia dice que la vida comienza desde el momento mismo de la concepción. ¿Cómo eso fue posible? Gracias a la revelación. Y hoy científicamente se ha comprobado, hermanos, que hay vida en un embrión. Que desde el momento mismo de la fecundación ya hay vida, hermanos. ¿Cómo lo sabemos? Bueno, la Biblia dice por medio de David que en mi embrión vieron, ¿tú qué? Tus ojos. O sea, ya había vida, hermanos. ¿Cómo lo sabemos? Es la revelación de Dios. Entonces, cuando razonamos y leemos las Escrituras, hermanos, hay una confirmación total de que Dios existe. Ve a la creación, pero no como la fuente para comprobar la existencia de Dios, sino ve a la creación para confirmar por medio de las Escrituras que realmente Dios existe. Que no hay ningún otro libro, hermanos, que nos revele de una manera tan fascinante que Dios existe. ¿Cómo lo hace? Describe todo lo que Él ha hecho en su creación. La creación misma de usted, por si acaso. Entonces, Dios, hermanos, quiere que nosotros lleguemos a la idea de su origen, de su existencia, por medio de la revelación de su palabra. ¿Por qué? Porque es su palabra, hermanos, la que da testimonio de la creación que ha hecho, porque es su palabra, hermanos, que la razón y la revelación pueden reconocer la existencia de Dios. Y para finalizar, es porque solamente una revelación sobrenatural puede alumbrar el conocimiento del hombre para aceptar la existencia de Dios. ¿Qué es lo que ha llevado a millones de personas, hermanos, a creer en la existencia de Dios? A poner en su mente la idea de Dios en sus corazones. La palabra de Dios. La palabra de Dios. Quizá un versículo que podemos citar en cuanto al poder que tiene la palabra se encuentra en Hebreos capítulo 4, versículo 12. Posteriormente a de que el libro de Hebreos o el escritor de Hebreos dice que es la fe la que nos lleva a comprender que Dios ha creado todo. Pero el poder que tiene la palabra de Dios es simplemente increíble, hermanos, hablando de lo que puede originar en nuestro corazón. Mire lo que dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Es la revelación sobrenatural, hermanos, la que va dentro del corazón del hombre, dentro de la conciencia del hombre, y lo despierta. Y lo despierta literalmente, hermanos. ¿A qué? A la idea de que Dios existe. A la idea de que Dios existe, hermano. Porque dice, ¿por qué? Porque la palabra es viva y eficaz. Hermanos, hemos llegado a un punto donde se desprecia mucho la palabra de Dios, hermanos, pero tenemos que entender una cosa. Es solamente la palabra de Dios la que nos da a nosotros el aliciente para seguir comprometidos con la idea de la existencia de Dios. Póngase a pensar, ¿qué si en este momento desapareciera la idea de la existencia de Dios en su vida? O sea, que Dios no existiera, pues. ¿Cómo viviría su vida? Completamente, hermanos, distorsionada. Quiero concluir con lo que el teólogo Louis Perford añade a esto sobre que solamente una revelación sobrenatural pudo alumbrar la conciencia del hombre para aceptar la existencia de Dios. Él dice esto: la revelación general se fundamenta en la creación y se dirige al hombre como hombre, y más particularmente a la razón humana.
encontrando su designio en la comprensión de la finalidad de la creación que Dios hizo, que no puede ser otra que conocer a Dios y gozar su comunión con Él. En tanto, dice, la revelación especial, o sea, él hablando de la revelación de la palabra de Dios, de la revelación sobrenatural, se fundamenta en el plan redentor de Dios, con el cual se ha dado a conocer para que el hombre pecador entienda adecuadamente su origen y su salvación. Puede decirse que esta revelación especial no fue el producto de un pensamiento posterior, sino que estuvo en la mente de Dios desde el principio. Dios siempre quiso que le conocieran por medio de lo que Él dice y no por lo que nosotros dedujimos o nosotros razonamos. Lo que dedujimos o razonamos, hermanos, solo confirma la existencia de Dios. Lo que Dios dice es lo que realmente nos prueba la existencia de Dios o nos lleva a conocer a Dios. Usted y yo, hermanos, tenemos el privilegio de tener una copia de la revelación sobrenatural de Dios. Y la única manera que esa idea de la existencia de Dios se va a mantener en sus mentes y en sus corazones, que a la postre le va a hacer bien, hermanos, va a traer beneficios maravillosos, es que Dios nos ha dejado una revelación de Él mismo en su palabra. Y la creación es un testimonio de ello. Y el razonamiento, hermanos, es una manera de poder confirmar la existencia de Dios. Pero sobre todo, hermanos, que esa revelación sobrenatural es la que puede alumbrar nuestra conciencia. Es la que nos puede confirmar con toda seguridad que Dios existe, que Dios es real y que va a seguir obrando en nuestras vidas. Esto, hermanos, solamente es la parte teórica de la existencia de Dios. Si Dios existe, hermanos, algo tiene que afectar nuestra vida. Algo tiene que afectar nuestra vida. Y vamos a explorar, hermanos, esta idea de que si Dios existe, ¿qué sucede con todo lo que Él creó entonces? ¿Cuál es nuestra respuesta al hecho de que hemos aceptado y hemos confirmado por medio de lo que dicen las Escrituras la existencia de Dios? ¿A qué nos lleva, hermanos? Yo creo, hermanos, que vamos a hacer bien si nosotros entendemos cuál es la razón que Dios nos ha dejado esta revelación sobrenatural de Él. ¿Solamente para confirmar su existencia? Eso es parte, pero no es todo. Tenemos la revelación de Dios, hermanos, y vamos a salir bien beneficiados si nosotros usamos esa revelación de manera correcta, porque toda nuestra vida se va a beneficiar en todas las áreas. Amén. Así que hay que confiar plenamente en esta revelación sobrenatural que Dios nos ha dado. Vamos a orar al Señor. Padre Celestial, gracias nuevamente, Señor, porque has iluminado la mente de tantos siervos tuyos, Señor, por el cual nosotros ahora, Dios, podemos comprender mejor muchas de las cosas que tal vez nos cuesta, Señor, explicar, nos cuesta entender, pero sobre todo gracias porque nos has dejado tu palabra. Con ella no solamente podemos confirmar la existencia de un Dios como tú, Señor, bueno, bondadoso, soberano, poderoso, perfecto, santo, Señor, misericordioso, fiel, lleno de bondad, Señor, sino también, Padre, nos expone, Señor, a la responsabilidad que eso tiene en nuestras vidas, Señor. Así que, Padre, ahora que vamos a empezar a explorar la existencia tuya, Señor, y de confirmarla por medio de tu palabra, ayúdanos, Padre, a no caer en el mismo error que han caído tantas personas, Señor, de vivir, Señor, como que si tú no existieras. Señor, ayúdanos, Padre, a que tu palabra sea, Señor, mi Dios, el medio por el cual no solo te conozcamos más, sino que vivamos, Señor, y nos lleve a vivir una vida conforme a tu voluntad. Gracias por esta revelación, Señor, que nos has dejado. Ayúdanos, Padre, anímanos, Señor, mi Dios, a poder constantemente, Señor, buscar la fuente de tu palabra, Señor, como el medio por el cual te conozcamos cada día más y confirmemos tu existencia. Te alabamos y te damos gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús.
Amén y amén.